Bien, bueno, me presento antes de iniciar este conversatorio para los que no me conocen todavía. Mi nombre es Gloria de la Parra y soy colaboradora y miembro fundador de la Asociación Civil Educación Incluyente, asociación a la que también ustedes pertenecen desde que forman parte de nuestros cursos de lengua de señas. Creo que es un grupo muy nutrido. Son personas ustedes muy valiosas, sobre todo por la importancia que le han dado a la lengua de señas. Y bueno, el día de hoy estamos de manteles largos porque estamos ya en nuestro segundo conversatorio del semestre, conversatorio que es especialmente para nuestros alumnos de educación incluyente. Y bueno, el tema de hoy es un tema creo que muy importante para todos nosotros, seamos mamás o no, o papás de niños sordos. Creo que el interés de la lengua de señas pues nos debe de llevar y abarcar sobre todo a toda la temática de la problemática, entre comillas, que la sociedad dice tener hacia los niños sordos, ¿no? Y bueno, el tema de hoy es descubriendo la biculturalidad y el bilingüismo a través de la crianza de mi hijo sordo. Este tema nos lo va a impartir la doctora Yasbet Pulido, una gran amiga, una gran hermana, se ha convertido para mí, para muchos también. La queremos y admiramos muchísimo. Es mamá de un chiquito y ella les va a platicar, de Mateo. Y bueno, la doctora Yasbet es doctora en Ciencias Sociales y profesora de Psicología Social en CUCIénega de la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación es en comunicación en salud intercultural y duelo por la discapacidad con padres y madres de hijos sordos, y también es colaboradora de nuestra asociación civil y es mamá de un niño sordo, un niño genial, un niño al que nosotros hemos llamado el niño genio, que sabemos que va a ser el pilar pues de esta asociación. Y bueno, creo que no les puedo decir más de ella más que es una persona súper especial y pues todo su trabajo la ha respaldado y la atención que le ha dado a su hijo pues también. Entonces, sin más preámbulos, Yasbet, muchas gracias. Hola Gloria, gracias. Ya creo que aquí están varios de mis compañeros que ya conocen a Mateo, ¿no? Que lo ven cada sábado, de repente se deja ver en las pantallas, pero la razón de estar aquí con educación incluyente pues es justo por Mateo, ¿no? Mateo a lo largo de este año y un par de meses que sabemos de su diagnóstico, pues ha sido un gran regalo porque nos ha regalado grandes amigos, nos ha regalado grandes experiencias que creo que de ninguna otra forma las hubiéramos conseguido. En mi caso, creo que Mateo me ha enseñado más que los 3 grados que tengo, ¿no? Y eso es muy valioso para mi persona porque justo creo que me hace ser mejor profesora, mejor investigadora y obviamente mejor mamá, que es lo que estoy intentando hacer y creo que es lo que cualquier mamá y papá haría por sus hijos, ¿no? Con esta discapacidad o con otra, incluso sin ninguna discapacidad, ¿no? Uno hace muchísimas cosas. Las formalidades no me gustan mucho, eso de doctora, pues sí, me costó mucho trabajo, pero me gusta más que me digan jazz, me siento más cómoda y además en el ambiente en el que estamos en este momento es de amigos, ¿no? Bueno, Educación Incluyente me propuso platicarles sobre cómo nos ha ido con Mateo y creo que el interés tiene que ver por muchas cosas. Mateo comenzó a ir el año pasado a Educación Incluyente una vez a la semana a trabajar con los jóvenes sordos que están ahí colaborando. Y después vinieron cosas, entre ellas nos enfermamos de COVID, el COVID se puso muy grave y entonces dejamos de ir a educación incluyente,
pero seguimos trabajando y yo les he estado mandando fotos de Mateo que de repente, no sé, me ve leyendo el libro que llevamos para nuestra clase y de repente se pone a un lado de mí y comienza a hacer las señas. Es tan natural la forma en la que él ha aprendido la lengua de señas que yo estoy sorprendida. De hecho, a veces pienso que él es el que me está enseñando la lengua de señas, porque les voy a dar un ejemplo. La otra vez estaba armando muñequitos y los ponía uno sobre otro. Y yo dije, claro, clasificadores, fácil, ¿no? Y empiezo yo. Y después entendí que creo que no era el mejor clasificador, Mateo me lo dio. O sea, visualmente el clasificador tendría que ser así, ¿no? Mateo incluso vemos algunas imágenes en la calle y mientras yo digo, el monstruo color verde, Mateo no ve el color. Mateo ve algún rasgo de ese animal o de esa figura o de esa forma y entonces me dice que tiene dientes. Así es que creo que realmente el que me está enseñando es Mateo. Damaris me pregunta qué edad tiene Mateo. Mateo tiene 3 años y medio y fue diagnosticado con hipoacusia profunda bilateral congénita en diciembre del 2019, cuando tenía 2 años, 2 meses. Antes de empezarles a platicar un poco de cómo ha sido todo este proceso que inicia justo esta fecha, ¿no? Para nosotros, me gustaría saber si hay alguien más aquí que es mamá o papá de algún niño sordo o una niña sorda. Yo. Elizabeth, ¿cuántos años tiene tu hijo? Es niña, tiene 2 años. 2 años, 2 meses y sé que es sorda desde los 3 meses. Yo me di cuenta y a los 6 me lo confirmaron. Ya, gracias, Elizabeth. ¿Alguien más? ¿Está por aquí, Ali? Bueno, no sé si está Alicia, si ya ingresó o pero bueno, Elizabeth, tu bebé es súper chiquitito, niña, ¿verdad? Dijiste. Niña, súper chiquitita. Voy a platicar un poco sobre cómo nosotros nos enteramos de este diagnóstico y me gustaría luego que nos pudieras comentar un poco sobre tu experiencia, porque creo que decidir sobre el bilingüismo y lo bicultural, creo yo, está asociado con cómo manejas el duelo. Y he llegado a esa hipótesis y por eso ahora una de las cosas que estoy investigando es justo el duelo de los papás y las mamás una vez que tenemos ese diagnóstico de sordera en nuestros hijos. Es que creo que cuando el dolor es tan fuerte, te vuelves tan incapaz de tomar decisiones. Y luego hay tanta información de por medio y tantas situaciones que se te escapan de las manos, como comprar unos auxiliares que cuestan 80,000 pesos, ¿no? Y que los tienes que comprar ya y que además tienes que ir a terapia auditivo verbal y tienes que ir con el otorrino y tienes que ir con el audiólogo. Es decir, hay tantas cosas que suceden al inicio del proceso que creo que cuando no hay un buen acompañamiento emocional, no hay un buen manejo, puedes tardar en tomar decisiones. Y creo que hay muchas decisiones que se tienen que tomar. Una de ellas es ir y colocarle auxiliares auditivos. Una más, que todavía es mucho más complicada por los costos que implica y por otras cosas más, es el implante coclear. Pero hay que tomar decisiones, ¿no? Y yo llego a esta conclusión porque les comento que he estado participando con varios grupos
a los que yo me añado como mamá de un niño sordo, ¿no? No como especialista, porque creo que estoy en ese proceso de formación profesional, pero mi experiencia como mamá pues, me permite imaginar muchas cosas. Lo que me he encontrado es, por ejemplo, en un grupo al que tomé un curso, había varias mamás, es una asociación civil de Ciudad de México y de verdad el primer día que fue la sesión fue el tema de duelo. Y de repente, en un momento de la conversación, una abuela comienza a llorar y dice, soy abuela de fulanita de tal, está implantada y no habla y no nos ha ido bien. Y yo lo primero que me imaginé, chin, pues ha de ser una beba, ¿no? Una pequeñita. Y cuando le preguntan la edad, era una jovencita entre 18 y 21 años. Eh, Luego escucho otra mamá que dice, tengo un hijo adolescente, eh, quiero que aprenda lengua de señas porque pues no pudo, no se pudo oralizar y pues ahora creo que el camino es la lengua de señas y él no quiere y me ha golpeado y se ha escapado de la casa y no sé qué hacer con mi hijo. Porque ahora que quiero que aprenda lengua de señas, él se odia por ser sordo, ¿no? En otra ocasión, andando en la calle, una mamá me detiene, ve a Mateo con sus auxiliares y lo primerito que me dice es, no cometas el mismo error que yo cometí. Mi hijo está en bachillerato y se odia a sí mismo, se odia por ser sordo y sé que yo de alguna manera incidí en eso porque siempre le metí la idea de que tenía que hablar, de que tenía que ir a terapia y él habla, comprende muchas cosas, pero no quiere saber nada de lengua de señas ni de los sordos. Y se odia a sí mismo y eso es lo que a mí como mamá me duele, ¿no? Entonces, yo, yo creo, cuando yo llegué a estas mamás, yo ya estaba en educación incluyente, ¿no? Lo que más bien pensaba es que he estado tomando la mejor decisión, porque el implante coclear o la terapia auditiva verbal o los auxiliares no son garantía absoluta de nada, ¿no? Alguna vez escuché en uno de estos grupos que andar en este camino de la discapacidad auditiva sin lengua de señas es transitar un camino difícil sin cinturón de seguridad, con el peligro de que en cualquier momento choques, te voltees, te pase un accidente, ¿no? Y creo que esa metáfora es muy clara sobre una de las muchas decisiones que los papás y las mamás con niños sordos tenemos que tomar, ¿no? Zulet pregunta si la Universidad de Guadalajara tiene un registro de cuántos alumnos tienen con discapacidad auditiva. No lo hay. No lo hay, pero sí sé que además de los chicos de educación incluyente que estudiaron en comunicación pública y en psicología y que de alguna manera la misma desinformación, el miedo, los prejuicios de los propios profesores, de los coordinadores de carrera, pues influyeron a que no concluyeran la carrera. Sé que hay alumnos ahora en veterinaria y creo que hay alguien en arquitectura o en diseño, pero son muy pocos. De hecho, yo como profesora de Universidad de Guadalajara he tenido alumnos con talla pequeña, con discapacidad visual y con discapacidad motora, ¿no? Y lo que yo he percibido es que los profesores no tenemos el mismo prejuicio que tendrían con un niño, por ejemplo, con autismo, o con un joven, más bien, con autismo, o con un joven sordo, ¿no?
no es el mismo prejuicio porque, bueno, pues está de por medio el tema del lenguaje, ¿no? Pero sí, UDG no tiene y pues lamentablemente yo trabajo ahí y creo que como en muchos otros espacios donde interesa mucho el asunto político, mediático, pues se ha pensado que la Universidad de Guadalajara es incluyente y no, yo creo que no, que es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, regreso un poco con Mateo. Cuando yo me encuentro con estos papás, con estas mamás, después de muchos años viviendo todavía con culpa y llorando, de verdad que yo no me imagino en un par de años viviendo así. Nosotros recibimos la noticia con Mateo porque Mateo comienza a tener un atraso en el lenguaje. Yo suponía autismo y empecé a investigar un poco más y a observar y decía autismo no es. A Mateo le hicieron su tamiz auditivo al mes de nacido y todo salió bien. Así es que pues nunca nos imaginábamos ese diagnóstico. Cuando nos lo dan, vamos, yo le decía a mi marido, es que creo que no escucha, les decía a la gente de la guardería, es que creo que no escucha, le hablo y no escucha, y no escucha, y no escucha, y nadie me escuchaba, ¿no? O sea, todo el mundo me decía que no, que eran cosas que yo me imaginaba. Y de repente en una llamada con mi mamá, le dije, mamá, creo que Mateo no escucha. Y por primera vez sentí que alguien validó lo que ya le había dicho a muchas personas. Y mi mamá me dijo, creo que sí, pero no te había querido decir para que no te enojaras. No, pues claro que me enojé, ¿verdad? Porque creo que me tenía que haber dicho. Ese mismo día hicimos cita, le hicieron potenciales evocados y tuvimos ese diagnóstico. Entonces, lo primero que te enfrentas, y sí o no, Elizabeth, es con ese acercamiento médico, ¿no? Que te habla con tantos tecnicismos, porque además, bueno, nosotros lo hicimos en una clínica privada y nunca dijeron la palabra sordera. Decían hipoacusia profunda bilateral congénita. Y yo en mi mecanismo de defensa de negar lo que estaba pasando, lo que podía venir, yo decía, entonces sí escucha, sí escucha, sí escucha y le ponemos aparatos y se acabó, ¿no? Yo ni siquiera sabía que el implante coclear existía. Y como nunca dijeron la palabra y yo me fui con la idea de que todo estaba relativamente bien, ¿no? Y salimos muy choqueados, no entendíamos lo que pasaba, nos explicaron, mi marido que es más interesado en las cuestiones tecnológicas y médicas, pues él comenzó a investigar y ya había investigado un poco más y nos enseñaron una escala y yo no entendía, yo solamente veía un cuadro con unas cosas que eran planas, ¿no? Más planas en un oído que en otro y yo no entendía que los 90 decibeles, o sea, es más, sigo realmente sin entender, el que siempre me ayuda en eso es Erwin, mi esposo, ¿no? Entonces salimos ese día con esa noticia. Nosotros no dormimos, Elizabeth. Ya ves que para los potenciales evocados no duermes ese día. Desde las 3 de la mañana, 2 de la mañana, te mantienes despierta para llegar al examen a las 8, 9 de la mañana, que llegue dormido profundo y hacerle el estudio. No habíamos dormido nada y les juro que llegamos a casa hasta las 11 de la noche. Anduvimos vagando por la ciudad, dizque haciendo cosas, ¿no? Resolviendo otros asuntos, nos preocupaba más que la guardería no lo aceptaran y que la noticia. Ahora entiendo que es porque estábamos totalmente choqueados. Entonces, yo ahí quiero resaltar varias cosas. Uno,
Lo primero que nos enfrentamos los papás y las mamás de estos niños y niñas es exclusivamente con la mirada médica, ¿no? Llena de tecnicismos. Luterman, que tiene un libro que a mí me gusta mucho, se llama El niño sordo, es audiólogo él. Luterman explica que el gran problema es que los audiólogos dan bastante información cuando van a dar la noticia. Y lo que realmente se necesita es escuchar a los papás sobre lo que están pensando y lo que están sintiendo. Él cree que cuando, bueno, a partir de su experiencia clínica, él asegura que los papás estamos tan emocionalmente paralizados que el audiólogo te puede estar dando la mejor información y tú de igual manera no la vas a entender ni la vas a comprender por la situación en la que en ese momento estás pasando. Y el asunto es muy emocional. Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y dónde están los psicólogos? ¿Y dónde está, no sé, dónde está el equipo multidisciplinario? Ese día que nosotros nos dieron la noticia, nos dijeron, ah, bueno, es hipoacústico, bla, bla, bla. Vengan tal día, les adaptamos sus aparatos y ya, ¿no? Y fue como, ¿y cuánto cuestan los aparatos? Como 70,000 pesos. Y fue de, sí, ¿no? Vámonos, ¿no? Vámonos a buscar otro lugar. Lo que empezamos a hacer fue buscar en lugares donde venden aparatos auditivos. Y creo que ese fue un gran error, porque íbamos de mal en peor. Nos encontramos con técnicos que adaptan aparatos diciéndonos, Mateo nunca va a hablar, nunca va a escuchar, no gasten ese dinero. Pónganle un solo aparato anacrónico, o sea, de los viejísimos, porque de todas maneras no va a escuchar y no va a hablar, ¿no? Ya llévenselo al CAM. Y yo lloraba, porque yo he trabajado con profesores del CAM y creo que el CAM no es el mejor camino para un niño con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, íbamos de mal en peor, pues. Hasta que llegamos a un lugar donde nos dieron un costo más o menos, bueno, mucho mejor. Y venía fin de año, tardamos en reunir ese dinero y en febrero Mateo ya tenía auxiliares auditivos. Pero en ese proceso que fueron como 2 o 3 semanas donde de verdad no parábamos de llorar, o sea, yo me levantaba en la madrugada y lloraba y lloraba y lloraba, y Erwin a mi lado y Natalia, que es nuestra hija de 21 años, pues intentaba consolarnos, ¿no? Y Mateo, pues Mateo sordo, ni se daba cuenta, él es más, creo que todavía ni sabe que es sordo, ¿no? Y que siendo tan pequeño ya es discriminado. Y eso a cualquier mamá nos duele mucho. En mi caso, yo nunca había sentido la discriminación hacia mi persona o hacia mi familia. Y con mi hijo a los 2 años, 2 meses que fue diagnosticado, comencé a sentir eso. Y creo que ese es el temor más grande que yo puedo sentir como mamá de un niño con sordera. El asunto es que como me muevo en un círculo de psicólogos, mi perfil siempre ha sido mantenerme como al margen, no me gusta mucho hablar de mi vida, pero estaba tan dolida emocionalmente que comencé a escribir a los grupos de amigos, colegas, para preguntar. Yo preguntaba por una terapeuta de lenguaje, ¿no? Y una gran psicóloga clínica rápidamente cachó y me dijo, Jazz, háblale a esta familia, tienen un hijo sordo, universitario, y te quieren conocer. O sea, ella entendió lo que realmente estaba buscando, ¿no?
conocí así a la primer familia oyente con un hijo universitario sordo. Y fue maravilloso, ¿no? Porque Lalo, con una voz de sordo, recuerdo muy bien, nos mandó un audio, una voz de sordo, y eso también es bien fuerte emocionalmente. Nos dijo, Jazz, Erwin, no se preocupen, Mateo va a estar muy bien, ¿no? Y fue muy fuerte escuchar a un sordo hablar por primera vez. Después de esto, una compañera me mandó el contacto de una amiga y de otra amiga, de Laura Monroy, que creo que la conocen en Educación Incluyente. Alguna vez salió en la conversación ahí con Laura Soto. Y Laura Monroy trabajó, si estoy bien segura, en Teletón. Tiene familia sorda, ella es oyente y está en la Universidad de Oxford haciendo pues un doctorado de altísimo nivel, y ella está trabajando sobre pensamiento y lenguaje de niños sordos. Y fue un 24 de diciembre y ella me mandaba además, o sea, yo le escribía por WhatsApp, o sea, y era un llamado de necesito ayuda, necesito saber de verdad que todo va a estar bien. Y ella fue una de las personas también muy importantes en esta parte del proceso, porque ella me comenzó a mandar muchísima información. Gracias a ella conocí a varios sordos que están hablando sobre su vida, que están comentando cómo han resuelto todas estas dificultades. Eso fue en diciembre. Para diciembre, en una de esas ocasiones cuando yo no podía dormir, me encontré una tesis y ahí por primera vez leí que había dos modelos: el modelo médico rehabilitatorio y el modelo socioantropológico. Y comencé a ver algunos programas y mi mirada empezó a cambiar un poco. Seguí obviamente con el dolor emocional, pero comencé a entender que efectivamente eran una minoría lingüística. Y bueno, he trabajado con indígenas, he trabajado el tema de la traducción y de la interpretación en los espacios sanitarios con indígenas. Y en ese momento yo decía, bueno, capaz de que la tesis del doctorado me preparó para esto, ¿no? Porque tener esa información para mí significó rápidamente asumir, así fue en un día, rápidamente asumir que teníamos que estudiar lengua de señas. No fue difícil para mí. El segundo método que mencionas, no sé, Damaris, cuál método, pero es el modelo médico rehabilitatorio y el modelo socioantropológico, ¿no? Ese, muchas gracias. En ese socioantropológico es pues obviamente donde está situado educación incluyente y muchos de los movimientos de derechos humanos que están pues trabajando la comunidad sorda, es desde esta perspectiva. Entonces, para mí no fue difícil. Y entonces para enero, Erwin ya estaba hablando con Abisaí, además Abisaí con esa voz tan hermosa que tiene, imagínense esa voz y mi hijo sin voz, pues yo seguía llorando, ¿no? Y Abisaí siempre tan empático y amoroso, igual que Gloria, igual que Ángel, igual que Laura, igual que toda la gente que está colaborando ahí en Educación Incluyente y que nos han arropado con mucho cariño, y que Mateo, pues, es el chiqueado, ¿no? Abisaí igual nos dijo, no se preocupen, todo va a estar bien.
Y aquí hay unos papás que acaban de pasar por la misma situación que ustedes. No sé si ya llegó Ali. Y sería bueno que platicaran con ellos y sería bueno que platicaran con Laura para que conozcan pues cómo le ha ido a ella, ¿no? Eh, Comenzamos a ir a los cursos de lengua de señas y además yo sí creo en el universo, ¿no? Porque comencé a investigar de 2 lugares más acá en Guadalajara que dan cursos de lengua de señas. En uno nunca me contestaron, en el otro me contestaron ya mucho después, y además, el hermano de una alumna muy querida estaba en comunicación pública y conocía a Abisaí. Entonces, Abisaí ya sabía de nosotros antes de que nosotros le llamáramos. Es decir, el universo puso todo frente a nosotros y nosotros lo único que teníamos que hacer era caminar hacia donde la vida nos estaba diciendo que camináramos. Por eso creo y estoy convencida que la vida ha sido realmente benevolente conmigo, con Mateo, con mi familia, porque nos ha puesto todas las cosas frente a nosotros. Cuando llegamos entonces a educación incluyente, yo no sé si me recuerdan algunos en las primeras sesiones, que además fueron como 5 sesiones y luego vino COVID y nos dejamos de ver, pero yo en las primeras 3, 4 sesiones, realmente yo lo que quería era salirme y seguir llorando, pero sabía que era el camino. Comenzamos a ir con una terapeuta de lenguaje muy mala, ¿no? Pésima terapeuta, y nos dijo, no señen, no señen, porque pues si señan se hacen flojos, se les hace la vida más fácil, y luego pues Mateo es candidato a lo mejor para el implante, y pues está escuchando, entonces no señen. Y yo comencé a hacer caso, ¿no? Dejé de señar varios meses, quizás el primer semestre o los primeros 4 meses, ¿no? Porque luego vino COVID y COVID, cuando nos confinamos, COVID me puso en otra situación, ¿no? Entonces dejé de señar y me concentré en hablar, me concentré en que Mateo escuchara, ¿no? O sea, sonidos que no tenían además sentido porque la terapeuta era malísima, es malísima. Afortunadamente, entre que fuimos y fuimos con unos y otros contactos, llegamos con una excelente terapeuta de lenguaje que es muy competente en su trabajo y que, bueno, en algún momento nos dijo que no señáramos y ahora está muy flexible, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones usa las señas en la terapia y a veces nos pregunta, ¿cómo se dice trabajar? ¿Cómo se dice esta palabra, no? Y de vez en cuando ella usa las señas dentro del proceso terapéutico. Mateo va muy feliz al proceso terapéutico. Él no va ni molesto ni enojado, él va a jugar y aprende, ¿no? Él, desde la primera vez que le pusimos los auxiliares, los aceptó sumamente bien. Con él yo no tuve problemas que he escuchado con otras mamás que se los quitan, que les duele, que no les gusta. Con Mateo, desde el primer día empezó 8 horas y luego 10 horas y luego 12 horas a escuchar. Y Mateo cambió, realmente cambió bastante. Mateo de ser un niño serio, huraño, y la gente lo percibía como enojado, comenzó a sonreír, comenzó a tener contacto visual con las personas. Mateo fue otro, Mateo es otro. Yo comencé entonces un diario, empecé a escribir, ¿no? De hecho, para el 5 de marzo, Mateo ya decía la A. Y ese día que fue un congreso a Aguascalientes y nos fuimos Erwin, Mateo y yo, Mateo dijo la U. Y después de un mes, ya no volvió a decir más que la A. Y yo decía, no, pues ya está muy mal, no va a escuchar, no escucha. Y después comenzó otra vez con la U. Y yo he tratado de llevar
como un diario de cuál es ese proceso auditivo que ha tenido Mateo. Dejé de escribir por varios meses porque justo con el COVID lo que sucedió es que estábamos muy agobiados, estábamos cansados por el encierro. Obviamente nos quedamos sin guardería y qué bueno porque pues en la guardería del IMSS en la que estaba Mateo, pues comenzó a recibir maltrato, ¿no? Me lo entregaban orinado cuando Mateo ya avisaba que hacía pipí, pero pues obviamente él te enseñaba, ¿no? Te decía que aquí o atrás, dependiendo de lo que quisiera hacer. Ahora ya perfectamente te dice pipí o te dice caca, ¿no? Y hace la seña y la habla, dice la palabra. Entonces, dejé de escribir un tiempo por esa situación y porque seguía doliéndome la situación de Mateo, ¿no? Hubo ocasiones en las que, pasamos por muchas cosas en la familia, yo me enfermé, me operaron, luego, pues estamos cansados del encierro, fueron muchas cosas, nos enfermamos de COVID. El asunto es que durante todo este tiempo dejé de escribir un poco. Cuando retomo otra vez la escritura de ese diario, me percato que no estaba escribiendo las señas que estaba haciendo Mateo, ¿no? Y ocurre cuando comenzamos a ir a educación incluyente y Gloria y los demás chicos le decían a Mateo, ¿cuál seña, no? ¿Cuál seña? Le enseñaban un dibujo y le preguntaban, ¿cuál seña? Y entonces dije, pues también estoy señando porque obviamente en ese proceso comencé a señar, ¿no? Ya no me importó lo que dijeran los terapeutas. Yo noté que Mateo comenzaba a tener una conversación conmigo cuando estábamos bañándolos, es decir, cuando ya no tenía sus auxiliares auditivos y nos quedábamos en silencio, ¿no? Y yo decía, ¿cómo le hablo si no me escucha? Hasta que comprendí que nada, que tenía que jugar y señar de forma natural y señar como yo pudiera, ¿no? Lo que le llaman las señas, pues orgánicas. No sé si Gloria ahorita nos corrige con el concepto, pero son esas señas que tú vas aprendiendo Señas en casa, caseras o señas señas, caseras. ajá, señas Exactamente. de casa, sí, caseras. Yo las Exactamente, con conozco señas como caseras. transparentes, señas transparentes también. Ok, bueno, pues yo empecé a señar, y Mateo y yo comenzamos a comunicarnos cuando lo metí a la tina del baño. Y yo dije, fabuloso, ¿no? Porque entonces ya el baño fue divertido, no fue de nada más te echo agua y yo estoy aquí, sino que fue te echo agua, jugamos, me mojas, te digo que no me gusta, te digo que me da frío, o sea, con las palabras que yo estaba aprendiendo, me fueron suficientes para comenzar a tener un contacto distinto con Mateo. Y Mateo comenzó a señar, o sea, hay una seña muy graciosa que alguna vez lo puse en el espejo y le dije, eres muy guapo. Y entonces, una sola vez la señé y de ahí él la empezó a utilizar de forma natural. Una sola vez. Y yo digo, definitivamente los textos tienen razón. La lengua natural del sordo es la lengua de señas, ¿no? De hecho, ahora es de broma porque le preguntamos, ¿eres guapo o eres feo? ¿No? Y dice, soy feo, soy feo. Y mamá es guapo, fea, fea. Y papá, feo. Y todo el mundo es feo porque nos reímos de lo que está diciendo, ¿no? Pero es un concepto que utiliza porque cuando se peina y se ve al espejo, luego se dice él a sí mismo que está guapo, ¿no? Entonces, comenzamos a tener una relación muy distinta con Mateo cuando comenzó a señar. De repente me empezó a hablar de cucarachas que estaban debajo de la cama y que había que pisarlas. Me empezó a hablar de moscas, me empezó a hablar de monstruos que se iban al cohete y llegaban a la luna, me empezó a hablar de dinosaurios.
Me empezó a decir si veía una caricatura que estaba triste el personaje o que estaba feliz. Y fue cuando comprendí que lo que estaba haciendo era el camino. No sé si el camino correcto, porque ahí hay muchos dilemas, pero era el camino que nosotros ocupábamos como familia para mantener una relación de comunicación con Mateo y que Mateo se pudiera sentir amado. Para nosotros eso siempre ha sido importante, que él se sienta amado y comprendido. Algunas veces, de hecho, comienza a señar y seña rápido y no sé qué está diciendo y le digo, no te entiendo, no te entiendo, ¿no? ¿Qué significa? No te entiendo, no te entiendo, ¿no? Incluso en terapia, a veces le digo, ¿de qué color es esto? Y entonces dice él, ojo, ojo, ¿no? Es decir, yo ya no señé, él está escuchando y está respondiendo con la seña y está respondiendo con la voz. ¿A dónde voy con esto? Mateo está escuchando también. Y claro que a mí como mamá, pues me gusta que escuche. A Mateo le gusta escuchar. Mateo fue implantado el 22 de enero. Nuestra primer clase de este nivel empezó ese día y ese día, si ustedes recordarán, nosotros llegamos tarde y justo llegábamos del hospital porque un día antes Mateo había sido implantado. Y la decisión de implantarlo fue emocionalmente otra cosa muy difícil, porque de repente escuchabas, la comunidad sorda no está de acuerdo, la comunidad sorda piensa que eso es una decisión que viola los derechos de los niños y maltrata a los niños, y los papás están engañados porque no es una garantía y es mucho dinero, y claro, es un chorro de dinero, es un chorro de dinero, ¿no? Entonces llorábamos ahora por la decisión que teníamos que tomar. ¿Lo implantábamos o no lo implantábamos? Y tomamos esa decisión porque Mateo tiene una malformación en su oído interno y él tarde o temprano iba a perder la poca audición que le dan los auxiliares auditivos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, si queremos habilitarlo, pues es en este momento. Entonces decidimos implantarlo, hicimos un montonal de esfuerzos, como muchos de los papás, o si no es que casi todos, de los papás que toman esa decisión, nos informamos muchísimo, nos encontramos con un montonal de sorpresas, malas prácticas, malas decisiones, mala información, papás nuevamente que están acompañados, vamos, parcialmente, porque el enfoque sigue siendo el médico, ¿no? Entonces, ese es un problema. Lo que comenzamos nosotros fue, implantarlo y entrarle de lleno a las señas y a lo auditivo. Yo, de hecho, le hablo y le enseño a Mateo. Incluso alguna vez hablando con Laura Soto, porque luego me preocupa y digo, chin, la gramática, ¿no? O sea, es el coco, la gramática, la gramática. Realmente en este momento a mí no me preocupa tanto la gramática, porque alguna vez, y Laura lo platicábamos, me decía, Jazz, los niños oyentes también comienzan a aprender palabras sueltas, ¿no? Y yo no soy competente en la lengua de señas. Nadie en esta casa es competente en la lengua de señas. Entonces, pues señamos como podemos, intentamos hacerlo lo mejor. En algunas ocasiones es muy gracioso porque Mateo te toma la mano y te corrige la configuración, ¿no?
Y nos da mucha risa porque luego le decimos que pues el que nos tiene que ayudar a hacer las tareas para pasar la materia con el profe Ángel es Mateo, ¿no? Entonces, definitivamente la lengua de señas es la natural de estos niños. Mateo, les voy comentando, llevo ya el registro de las señas que está usando y las señas que comprende. Y algo que nos ha dicho la terapeuta del lenguaje es, métanle verbos, 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 verbos. Si él aprende verbos, va a aprender acciones y va a entender indicaciones y va a avanzar muy pronto, ¿no? Pues más o menos en verbos, en lengua de señas, que él seña o que entiende cuando nosotros señamos son casi 70. Y son un montonal de sustantivos, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, noto que mi hijo comienza a tener memoria, deducción, pensamiento, expresión intencional de comunicarse, sea hablando o sea con señas, yo digo, voy bien. Y les cuento, hace una semana salimos a la vía recreativa, un carro se paró y Mateo traía su procesador y solamente el procesador, ¿no? Porque así es ahora la terapia, ¿no? Solamente el procesador y detuve la carriola y le dije, Mateo, sin hacer señas, porque además soy oyente y obviamente se me olvida señar, ¿no? O sea, entonces recuerdo que le dije sin señas, Mateo, ese auto se descompuso, está parado, mira, están ayudándole a empujar. Y entonces él observa y me dice, ¿no? La llanta se ponchó. Y le dije, a lo mejor se ponchó la llanta. Y luego me dice, le hace falta gasolina. A lo mejor le hace falta gasolina, tienes mucha razón. ¿Qué será? Y ya me pongo, vamos a pensar, piensa, piensa, ¿no? Y entonces noto que él hace deducciones. Noto que él se sube a su carro de bomberos y me dice, adiós, trabajar, bombero. Muy bien, adiós, señor bombero, wiu, wiu, ¿no? Y se va el Mateo a trabajar y entonces hacemos todo el show de que se está incendiando la casa y que hay que sacar la manguera y obviamente está implantado. Entonces escucha cómo sale el agua, abre la llave, ¿no? Y entonces él comienza a entender auditivamente y entender con señas. Pero han sido las señas las que me han permitido darme cuenta que Mateo está haciendo esas deducciones, porque si Mateo no me hace esto o Mateo no me dice esto, yo no sabría que él está pensando y razonando sobre un evento como el que un carro esté parado. Comencé con las lenguas, con la lengua de señas, con las vocales, A, E, I, O, U. Mi casa está repleta de las vocales escritas y con señas y con dibujo, de su nombre escrito y con dibujo, de números, de colores, con señas, ¿no? Gloria hace un par de meses me dijo, métele duro el hoy, mañana, hoy, mañana, hoy, mañana, ayer. Y entonces a él le sale fabuloso el mañana, ¿no? Y como cualquier niño oyente que tiene problemas con la temporalidad, él siempre te dice que mañana, ¿no? A su maestra de preescolar le dice, mañana nos vemos, ¿no? Y su maestra le responde igual. De hecho, sus compañeros en el preescolar están aprendiendo algunas señas porque Mateo las usa y los niños están preguntando qué pasa con Mateo. Incluso hace un par de semanas tomé la decisión de mandarle una carta a los papás de estos niños explicándoles
cuál es la condición de sordera de Mateo y cómo lo estamos trabajando y que nuestra decisión es lo bicultural bilingüe. Y el día del cumpleaños de Mateo les obsequiamos a los niños playeras con las vocales y con la lengua de señas. Obviamente este es un coqueteo hacia los papás oyentes, hacia estos profesores oyentes, para que puedan dar el paso a una verdadera inclusión, porque obviamente sé que Mateo está ahí, es una escuela pequeña, son 8 niños, lo están atendiendo muy bien, pero no es la inclusión con la que soñamos quienes vivimos esta situación todos los días. Entonces, la lengua de señas me ha permitido lo que Grosjean dice en su artículo, y creo que estoy casi segura que todos los que hemos pasado por el curso de Avisaí ya lo hemos leído, ¿no? Y él dice, primero, la importancia de comunicarse con los papás y con la familia, o sea, la importancia de generar ese vínculo afectivo. Cuando yo leí Un grito de la gaviota, corríjanme si es correcto el nombre, ¿sí? De Emmanuel, es una actriz francesa. Bueno, volví a llorar y eso fue hace un par de meses. Volví a llorar y no me cabía en la cabeza, no me sigue cabiendo en la cabeza cómo en algunas ocasiones los papás nos enfocamos tanto en lo auditivo y le apuestas todo ahí, todo ahí, que estás perdiendo el sentimiento de seguridad, la sensación de confianza que cualquier niño necesita de sus papás. Y yo creo que en el fondo los papás estamos asustados, los papás y las mamás oyentes de niños sordos y niñas sordas estamos asustados. Nos preocupa terriblemente, y lo he hablado con algunos amigos, amigas, nos preocupa la discriminación, pero trato de tranquilizarme con algo que es muy simple. De eso no, vamos, ante las actitudes y respuestas que tenga otras personas hacia mi hijo, yo no tengo control. Pero sobre lo que sí tengo control es darle la seguridad a mi hijo de lo que es y de lo valioso que es para que pueda enfrentar eso. Ahí sí tengo control. Entonces, sí creo que es una decisión mantenerte en el sufrimiento y mantenerte concentrado en la discriminación, que por supuesto me duele y me preocupa, pero he decidido y hemos decidido aquí en casa, Erwin, Natalia, que nuestro esfuerzo tiene que ir a fortalecer a Mateo y Mateo ha fortalecido a esta familia en muchos sentidos. Entonces, creo que definitivamente Grosjean ahí pues tiene toda la razón. Luego nos dice él que el bilingüismo implica o representa desarrollar capacidades cognitivas naturales en la infancia, ¿no? Y en un momento más le pediré a Gloria que nos muestre un video chiquito de 8 minutitos y ahí verán que, por ejemplo, un niño sordo de la edad de Mateo, un niño de la edad de Mateo, si es oyente, lo esperado son 500 palabras. Si es sordo, 500 señas. Híjole, es un montonal el atraso que tiene Mateo. Pero cuando Mateo me dice, mamá, detente, mira, se ponchó la llanta, mira, ya me voy a trabajar, o me dice, mamá, a trabajar con la computadora, y le digo, sí, él está razonando. Y digo, definitivamente memoria, pensamiento, razonamiento, deducción,
¿no? Y entonces ahora estoy con y luego, y luego, y luego, para que comience a entender que hay secuencia, ¿no? En las acciones. Una más es que pues el lenguaje te permite adquirir conocimiento del mundo. Pues ¿cómo construimos el mundo si no es a través de palabras o a través de señas? El mundo entonces tiene sentido y es organizado y es interpretado y comprendido con las palabras o con las señas. Y eso se aprende a través de la interacción social que ocurre con el niño oyente, ¿no? Ayer veía una niña en el parque que su abuelita le decía, toma la muñeca y llévala a bañar. ¿Y qué más le vas a hacer? A secar el cabello. ¿Y qué más le vas a hacer? Y yo decía, ¿cuánta información se está perdiendo Mateo? Porque yo no tengo la certeza de cómo está escuchando. Sé que está escuchando, porque el audiólogo, la terapeuta del lenguaje, todo nos dice que sí está escuchando. Ahora está usando más o menos unas 15 palabras habladas, y las usa correctamente, ¿no? Antes me preguntaba y nos preguntábamos Erwin y yo así chillando, ¿no? ¿Y cuándo va a decir mamá? ¿Y cuándo va a decir papá? Pues ahora ya no lo callas con eso, ¿no? Mamá. Y entonces le digo, despacio, despacio, mamá, fuerte, mamá. Entonces él está teniendo conciencia del sonido. Y eso también, honestamente, lo disfruto y me gusta y me entusiasma, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿por qué no tener lo mejor de los dos mundos? Si al final de cuentas Mateo pertenece a los dos mundos, ¿no? Me preocupaba en un inicio que la comunidad sorda lo rechazara. Y Gloria, Laura, Erwin y yo tuvimos una conversación muy íntima donde yo les dije, ¿y qué tal si ya no me quieren en educación incluyente? ¿No? ¿Y qué tal si ya no quieren a Mateo? Y lo que recibí fue el acto de amor y de entendimiento más importante en mi vida, creo. Y eso me lo dio Mateo, ¿no? Eso me lo dio Mateo. Entonces, ahora lo que yo creo es que yo no sé qué vaya a pasar con Mateo, qué vaya a querer él, porque me he encontrado con un montonal de distinciones de niños y jóvenes sordos, desde el que es bilingüe, desde el que maneja mejor la lengua, el español, oralizado y escrito. O sea, hay una gran diversidad. Yo no sé qué vaya a ser de Mateo. Yo lo que sé es que en este momento la lengua de señas me ha permitido que Mateo me entienda y que yo lo entienda y que en este proceso tan importante donde se desarrolla la confianza de cualquier niño, Mateo se pueda sentir amado y seguro. Y lo que venga después vendrá, ¿no? Por supuesto que quiero que sepa lengua de señas y yo creo que va a aprender lengua de señas. O sea, una sola vez fuimos a comprar tamales y ahora me pide dinero para comer tamales, ¿no? Una sola vez. Y entonces, a veces no uso las señas con toda la intención de saber si está escuchando y le pregunto, ¿quieres cenar tamal? Y voltea. Sí, tamal, ¿no? Entonces, me percato que está escuchando y está señando, ¿no? Luego, además, pues una gran cosa que menciona Grosjean es que el niño tiene que pertenecer en la medida de lo posible a los dos mundos, porque pertenece culturalmente a los dos mundos. Y seguramente se sentirá más identificado con el mundo oyente, creo yo, porque es el mundo inmediato que tiene. Pero la idea de que Mateo se acerque con los jóvenes sordos de educación incluyente es
que se vea a sí mismo en ese otro, que reconozca que hay otros sordos que usan implante, que usan auxiliar o que usan lengua de señas y que él sepa que es sordo. De hecho, estamos y diciéndole cómo está con lo de volumen fuerte, bajo, luego me dice que le suba más y le digo que no, tú eres el sordo, mamá oye, discúlpame, bájale, ¿no? Entonces, quiero que él vaya siendo consciente de su identidad, que él sepa que es sordo. Y Mateo es llama tanto la atención que hace rato salimos a la calle y una mamá nos paró y empezó a hablarle lengua de señas, una mamá oyente. Y Mateo le preguntó, ¿cómo estás? Y Mateo, bien, bien, ¿no? Y le preguntó algunas otras cosas más y Mateo respondía lo básico, sí, no. Y la señora nos dijo, tengo un hijo sordo, ya grande, lee los labios y usa lengua de señas, ¿no? Entonces, me doy cuenta que uno, no ves al otro hasta que te conviertes en ese otro. Y cuando nosotros comenzamos a tener el diagnóstico de Mateo, nos dimos cuenta que a nuestro alrededor, de nuestra calle, tenemos por lo menos 4 vecinos sordos que nunca los habíamos visto. Y cuando de repente los ves señando y tú dices, ay, caramba, ¿no? O sea, te das cuenta del nivel de falta de conciencia que tenemos los oyentes, ¿no? Sobre la inclusión. Y luego, como además algunos le llaman, es una discapacidad invisible, pues no se ve si no trae sus auxiliares. Y además estás tan mal informado que la gente piensa, como yo en su momento lo pensé, y a lo mejor Elizabeth así lo pensó, que colocándole los auxiliares ya iba a escuchar y que en 6 meses iba a hablar. Pues no es cierto, ¿verdad? Es totalmente distinto. Entonces, sí creemos que Mateo pertenece a los dos mundos, pero el que al final de cuentas, el que va a decidir sobre quién es, será él, ¿no? Sin embargo, estoy convencida que yo quiero, nosotros como familia queremos que Mateo tenga contacto con los chicos sordos, de ahí de educación incluyente, que además han sido fabulosos. Y recuerdo de las primeras ocasiones que fuimos, Manuel le enseñó algo rápido a Mateo y parecía, y digo parecía porque no sé, pero parecía que Mateo entendió, ¿no? Y yo decía, caramba, o sea, yo llevo 6 meses estudiando, 8 meses, y así le cachó a Manuel porque hizo lo que Manuel le estaba pidiendo, ¿no? Entonces, sí queremos que Mateo se vea en ellos, que es importante que se reconozca sordo, pero no menos que un oyente, ¿no? Y obviamente estamos convencidos que si tenemos que hacer uso de todo lo que está a nuestro alcance para que Mateo pueda acceder a la información, lo vamos a hacer. Si es un dibujo, si es una seña, si es un clasificador, si es tirarme al suelo y explicarle que te pasa esto cuando te desmayas, pues lo haré, porque Mateo está entendiendo. Y en este momento, pues la preocupación es la deprivación del lenguaje, ¿no? Que ese es un tema. No sé si alguien quiere comentar algo o le pido a Gloria que pueda proyectarnos es un resumen de una doctora de la Universidad de Oxford, es una doctora sorda y está hablando sobre la deprivación del lenguaje. Tiene otros videos así de chiquitos que muestra los resúmenes de otras investigaciones y, por ejemplo, investigaciones de verdad que recientes, donde, por ejemplo, te dice antes
durante el proceso y después del proceso de implante coclear, si los padres deciden eso, lengua de señas. Entonces, creo que el camino es ahí porque además el implante coclear no es garantía de nada. Nos hemos encontrado con casos muy exitosos, pero también nos hemos encontrado con casos muy lamentables. Y lo que creemos es que Mateo es sordo, que escucha con ese apoyo tecnológico, pero Mateo es sordo. Y cuando se le acaban las pilas o cuando estamos en un espacio donde hay mucho ruido o cuando lo voy a bañar o cuando nos vamos a dormir y ya no trae el procesador, pues hay que señalar. De hecho, ya lo he notado que está dormido y está. Entonces, está pensando en lengua de señas, el Mateo. Y pues es fabuloso, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo o nos vamos directamente a ese video de 8 minutos y después hacemos el cierre. ¿Te parece ya si paso el video mientras si tienen alguna pregunta y la quieren ir pensando? La pasamos al final para hacer el cierre. Si quieres, proyectamos y terminamos con el cierre, ¿no? Comentarios, me gustaría escuchar a Elizabeth, no sé si hay alguien más, ¿ah? Gloria, no sé si puedes ponerle los subtítulos en español. Es que está de manera automática. A ver, ahorita checo. Vamos a ver si está. No. Creo que de manera automática está en inglés. Ok, veo si aquí Erwin, que es súper tecnológico, nos ayuda un poco. Mientras, si alguien quiere comentar algo. Lo mío sí fue muy diferente con el diagnóstico de la niña, ya que no fue por el diagnóstico que tiene tu bebé. Mi bebé es prematura. Entonces la micacina fue la que le quitó la audición. Y sí está un poquito difícil como quererme comunicar con ella. Ella nada más me entiende, ahorita tiene 2 años, 2 meses. Y me entiende el ven, a veces el comer, o hay veces que está pelona aquí, de que se me estresa y se me jala el pelo. De que no todavía ella, aunque yo le digo, ¿qué tienes? No me entiende. Llora y llora y puede durar 2 horas llorando. Entonces, tienen los ventrículos del cerebro dilatados. Entonces, no sabemos aparte, pues, del oído. Apenas está empezando a querer caminar, que me dicen que todo por el oído. Él va a tardar un poquito más. Pero también no sabemos si neurológicamente va a tener algún tipo de autismo, complicaciones con el, pues sería como el lenguaje. Entonces, sí se me hace así como que un poco más difícil. Sí me dijeron a mí, la audióloga me dijo, no va a hablar porque no te oye.
lo que escucha en un oído son de 90 y el otro son 100 decibeles. Y el habla es de entre 15 y 20, más o menos así me dijo. Entonces, aunque tú le hables, me dijo, no te va a oír. Si le gritas, no te va a oír, me dice. Uno de sus oídos tiene como un tipo de cortocircuito, porque cuando está muy profundamente dormida, y si mis otros hijos andan haciendo ruido muy recio, sí me la despiertan. Pero sí, el camino se me hace como que ha sido el proceso un poco más lento, pero pues me dijeron que no iba a caminar y anda queriendo caminar. Entonces digo, si va a poder caminar, va a hablar. Si la oralizo, si la llevo a terapias, pero vivo en Nogales, Sonora, no hay nada. O sea, yo aquí necesito irme o a Estados Unidos o irme para el sur de Sonora, porque aquí yo anduve buscando, para muchos dicen la pandemia nos tiene encerrados. Gracias a la pandemia, yo pude entrar a lengua de señas en otro estado, porque aquí en Nogales, en lo del DIF, y la muchacha que tiene manitas que habla, se llama, muy grosera. Luego sí, Hermosillo pues está a 3 horas, no es como que, voy y vengo en 1 hora. Entonces tuve que buscar otra solución y gracias a Dios me encontré con educación incluyente. De hecho, cuando yo supe que la niña era sorda, me dijeron, su lengua materna va a ser lengua de señas. Y empecé a buscar, porque también me dijeron, implante coclear, pero para implante coclear necesitas darla de baja en el Seguro Social para que me la atienda el Seguro Popular. Pero la niña tiene una cardiopatía, entonces para mí fue más importante el corazón que su audición. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Aprender lengua de señas yo para yo enseñarle a ella. Gracias, Elizabeth. Fíjate que Luterman, y te voy a compartir ese libro, se lo mando a Gloria. Luterman dice que él aprendió que en muchos de los casos con los que él trabajó, dijo, no le pongan el implante porque no le va a servir. Y él escribe, afortunadamente no me hicieron caso, lo implantaron y ese niño, esa niña está perfectamente oralizado. O decía lo contrario, ¿no? Es decir, lo que yo he aprendido es que no hay un camino igual para ninguna familia que tiene un niño o una niña con discapacidad auditiva. No hay fórmulas iguales. De hecho, la literatura, por ejemplo, en la malformación de Mateo, le da una posibilidad, le llaman un pronóstico altamente reservado para escuchar por la malformación de Mateo, con implante. Y yo no me he encontrado ningún documento y ningún médico se va a animar a decirte o asegurarte que sí va a escuchar o no va a escuchar, ¿no? Alicia, que es la mamá de Sophie, cuando yo la conocí, conversábamos y le decía, oye, pero ¿cómo le señas si todavía no sabes señas? Y ella me decía, nada, pues yo me las invento, ¿no? Y le seguí ese consejo. Entonces, yo creo que puedo sentir tu frustración y puedo sentir ese dolor, que creo que solamente la mamá y el papá de uno de estos niños lo entiende de verdad. Tengo amigos, amigas, a través de estos grupos con los que he estado, que han decidido, por ejemplo, no usar ni auxiliares, obviamente no terapia auditivo-verbal y solo lengua de señas. Y me han confesado, cuando hemos tenido esas conversaciones tan íntimas, de, Jazz, no sé si estoy haciendo lo correcto, ¿no? Pues yo también sé, no sé. Nadie debe de juzgar. Nadie debe de juzgar por las decisiones que tomen los papás. Lo que yo sí estoy convencida
es que los papás de niños y niñas sordas debemos de tener toda la información a nuestro alcance para tomar decisiones importantes como usar lengua de señas o no y pensar en la biculturalidad y el bilingüismo. Porque creo que si tú estás informado y además la literatura te dice que hay un buen número de casos en los que el implante, por ejemplo, no dieron el alcance suficiente, la lengua de señas no debería de ser la última alternativa, creo yo, porque es lo que he visto con muchas mamás de jóvenes ya grandes, ¿no? O sea, ya llegas a la lengua de señas cuando intentaste oralizarlo y te concentras en esa parte porque la única vía de información que tienes es la médica. Yo les he preguntado incluso a algunos amigos que han dicho lengua de señas no, porque pues ahora ya resulta que pues te das cuenta que hay un montonal de niños y niñas sordas a tu alrededor y tengo algunos amigos que dicen lengua de señas no, no, gracias. Y les he preguntado si conocen algún sordo y me dicen que no. Entonces me da la impresión que el único sordo que conocemos es el sordo que anda en los camiones, en la calle. Y la importancia de conocer sordos que han tenido y que tienen una vida fabulosa es esa, hacernos ver a los papás que es posible tener una vida fabulosa con sordera, ¿no? Y creo yo que Mateo es perfecto así como está, es perfecto. Ya No está, sé yo si... nada más entro a Zoom. Ok, acá ya está Erwin, nos va a compartir el video, lo va a compartir. Espérame tantito. Sí. No sé si alguien quiere comentar otra cosa o si quieren conocer al Mateo. Aquí hay algunos comentarios, pero sí, Ajá. preséntanos al Mateo para quienes A ver, no lo Nat. conocen. Por aquí le echan porritas a Elizabeth, Bere le dice, Elizabeth, no te rindas, eres muy fuerte y ese es tu poder que te va a llevar a que tu bebé sea alguien en la vida y la lengua de señas es una gran herramienta. Hay muchos grupos, te felicito. Gabriela Juárez también para Elizabeth. Eli, tu camino puede ser lento o rápido, corto o largo, pero lo lograrán. Seguramente dudarás en el trayecto. Todos lo hacemos con la educación de nuestros hijos o alumnos. No sueltes educación incluyente. Bendita tecnología que nos hace estar cerca aún en la distancia. Un abrazo. Ahorita no, joven. No, ahorita no. Sí, a mí me han sanado varios libros. Uno, ayúdenme con el nombre, el de Oliver Sacks. Ay, qué mala memoria. Veo una voz. Veo una Oliver voz Sacks. de Oliver Sacks. El de El grito de una gaviota. Esos dos libros me han sanado emocionalmente. Sí creo que a diferencia de la jazz de hace un año, que a lo mejor de repente todavía lloro por algunas cosas que me preocupan, ahora es haciendo cosas. Ojalá puedas leerlos, Elizabeth. Y sí, estoy convencida de que los papás debemos de tener un acompañamiento temprano y que los psicólogos podemos hacer muchísimo para que ese camino que inicia con mucho dolor porque es deshacerte con el futuro que tanto habías deseado, puede tener luego matices de muchísima felicidad
y, y pues de muchas recompensas, ¿no? Me dice Erwin que ya puede compartir el video. Es un video chiquitito y después si quieren comentamos. A lo mejor ya lo conocen. This is a summary of an article published in Batod magazine, March 2019. This article was written by myself, Kate Rowley, and two co-authors, Hilary Dumbrill and Mairead McSweeney. In it, we discuss the importance of early language development for the development of the brain and cognitive function, and how we can ensure this happens. Language development is closely associated with a range of important cognitive and social skills. For example, executive function and theory of mind. Executive function, or EF, refers to the way children are able to remember and follow instructions. For example, being able to plan and write a paragraph about a topic set by a teacher. Studies have shown that language ability supports the development of EF skills, not the other way round. Therefore, language plays an important role in the development of other skills too. Theory of mind, or TOM, is the ability acquired during childhood to understand that one's own mind, our thoughts and our beliefs are different from those of others. Children who are native signers have more advanced theory of mind skills than older deaf children who score the same for language ability but who've learnt BSL later on in life, proving that early exposure to language is vital for the development of other cognitive skills. Research on hearing children suggests that poor language and cognitive skills can have long-term implications for educational and vocational attainment, as well as affecting mental health and general well-being. Preventing language delay or deprivation. Professionals working with deaf children aim to prevent language delay and deprivation. Doing so provides a strong foundation for the development of age-appropriate cognitive and social skills. This is a challenging task, so what can professionals do to ensure deaf children develop robust language skills? Communication is key. Parents should be encouraged to make use of all resources available to them, including gesture, speech, and sign. The first few months of life are vital for the development of pre-linguistic communication, such as joint attention, pointing, showing objects, gestures, and facial expressions. Infants often copy facial expressions, and this is the crucial start of communication. It may not be language, but it is still important. Will learning sign language have a negative impact on deaf children's ability to develop spoken language? Parents and some professionals believe that learning sign language will negatively impact a child's ability to acquire speech. However, there's no research evidence to support this claim. It's possible to learn a signed language alongside a spoken language. Many deaf children from signing families do just this and develop good spoken language and literacy skills. What is clear is that if parents choose to communicate with their deaf child only in speech and that child struggles, the consequences of not addressing this early enough are huge.
tracking and monitoring language development. Practitioners working with deaf children must constantly monitor their progress. This is done by comparing the child's attainment with established language and cognitive milestones. Many parents persist with an oral-only approach until the ages of 7, 8, or even older in the hope their child will acquire spoken language, but eventually accept their child requires bilingual input. So, while some parents may quickly acquire good signing skills, their deaf child may never match them, since this delay in early language restricts the child's cognitive development. There is a sensitive period within which the brain must learn a first language. If this period is missed, it becomes impossible to acquire fluent language, whether spoken or signed. For this reason, it's vital that we dispel the myth that sign language can be used as a last resort when a child has failed to acquire a spoken language. It's crucial that deaf children are tracked regularly from an early age to assess whether they're meeting pre-specified milestones. Attainment shouldn't be measured against the average deaf child, but should be matched with expectations for hearing children of the same age. And there are a number of important milestones that parents and professionals should bear in mind. For example, the first word or sign should occur at around the age of 12 months. 2 word or sign combinations should be seen at around 18 months. By the age of 3, children should know roughly 500 words or signs. These are a few simple milestones that can be observed easily to ensure a child is progressing. If a deaf child does not achieve this level of productive and receptive language by the age of 2, we would have cause for concern. If, by the age of 3, the child knows only a few words or signs, something is undoubtedly wrong. If you would like further information about milestones, search here. Early Support Monitoring Protocol for Deaf Babies and Children. In summary, whatever you do, don't just watch, wait, and hope for language to develop. As soon as you notice a child falling behind, take action. Whether or not you change the mode of communication, intervene as early as possible. Many of the points made in this article are contained in the following 2 papers, accessible free of charge. Cochlear implantation for prelingual deafness, the relevance of studies of brain organisation and the role of first language acquisition in considering outcome success, 2014. Language acquisition for deaf children, reducing the harms of zero tolerance to the use of alternative approaches, 2012. References. Non-verbal executive function is mediated by language, a study of deaf and hearing children, 2017. Gracias, Erwin. Fíjense, me acabo de acordar que, por ejemplo, en Holanda, y esto lo supe por Laura Monroy, quien me contactó con esta investigación de esta doctora. En Holanda, el sistema educativo de un niño sordo se parece al de un niño oyente. Es más, los niños sordos aprenden inglés, holandés y lengua de señas del país, 3 idiomas al mismo tiempo. El centro John Tracy, que es pues referencia para la atención del niño sordo, está también muy abierto ya con la lengua de señas. Ellos están en California. Entonces, creo que sí comienza a haber apertura
pero todavía no es suficiente, insisto, para brindarle la información necesaria y temprana a los papás con este diagnóstico para que puedan tomar decisiones informadas, ¿no? Ese es el gran punto. Hay que informar a los papás para que la lengua de señas no se convierta en una alternativa, sino en una opción muy viable que puede, pues, traer muchos beneficios a la familia y al niño, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. De todas maneras, si alguien quiere contactar a Yazbet, nos lo hace saber a nosotros como instructores, y si Yazbet nos autoriza, podemos pasarle el teléfono para cualquier pregunta, duda que tengan, se la hagamos llegar o ponerlos en contacto con ella. Y pues agradecerte mucho toda esta parte que nos compartiste, Yaz. Creo que muy pocos papás han tenido la posibilidad de adentrarse a este mundo del bilingüismo, donde se cree que la lengua de señas no es la adecuada, donde se cree que el oralismo no es el adecuado. Creo que tu experiencia ha servido y va a servir para muchos padres de familia que vayan a tener hijos sordos o que ya lo tienen, y sin duda el acompañamiento que le vamos a dar a Elizabeth, obviamente va a estar siempre lo que requieras, Elizabeth. Creo que entre todos hemos hecho un buen equipo, es una asociación, pero más que una asociación somos amigos. Entonces, todo lo que nos quieras compartir, las dudas que tengas, yo no tenía el gusto de conocerte, pero bueno, vamos a estar ahí muy pendientes de todo lo que suscite. Y bueno, de nuevo, agradecerte, Yaz, Erwin, a Mateo, por todo esto que nos han aportado y todo lo que vamos a ir generando. Muchas gracias a todos y todas por la atención. Elizabeth, tengo un grupo de 4 mamás con niños sordos de la edad de nuestros hijos, por si te quieres unir al WhatsApp. Luego ahí nos compartimos cosas y creo que es importante sentirse acompañada en este proceso, y qué mejor de otra mamá que está viviendo algo muy parecido a lo tuyo, ¿va? Te mando un gran abrazo. Cualquier cosa, avísanos, ¿va? Gracias, Carla. Gracias, Gabriela. Sin duda es un trabajo de todos. Sin ustedes tampoco seríamos esta gran asociación. Un abrazo para todos, que pasen bonita noche, y vamos a leer todos los comentarios, se los prometemos. Muchas gracias, pasen bonita noche. Hasta luego, bye.